Muy buenos días, ¿cómo están todos? Espero que vayan avanzando en, en este semestre que ya queda muy poco para terminar. Me imagino que a estas alturas ya algunos grupos están organizados para poder avanzar con la práctica 4. Los grupos que todavía no me han confirmado su película, por favor, les agradecería que lo hagan cuanto antes, para así poder hacer un seguimiento de lo que van a trabajar. Bueno, retomamos los temas relacionados con las competencias directivas. Ustedes recordarán que decíamos que por un lado están los conocimientos, las capacidades, y que las competencias son pues una suma de habilidades, virtudes, actitudes, aptitudes que nos permiten el desenvolvimiento adecuado en el trabajo profesional, y hay una serie de competencias que son más necesarias cuando uno ocupa posiciones de dirección. Entonces habíamos visto que estas pueden ser estratégicas, ¿no? Aquellas que permiten tener una visión de negocio, una visión organizacional, tener la capacidad de gestionar los recursos con los que uno cuenta para lograr los objetivos de la empresa, una orientación hacia los objetivos, los logros, ¿no? También actitudes de optimismo, ¿no? De perseverancia para lograr esos objetivos. También la capacidad de gestionar el tiempo que uno tiene, que en la vida profesional pues cada vez hay mayor ocupación, mayor carga de trabajo, y hay que saber gestionar el tiempo para poder cubrir todas esas actividades que uno va teniendo, sobre todo cuando va ascendiendo en la organización. También habíamos visto que hay otro grupo de competencias que son las ejecutivas, que son las que permiten que uno logre que las cosas que tengan que suceder sucedan, ¿no? Y ahí hablábamos, por ejemplo, de la comunicación, capacidad de comunicarse eh, asertivamente con distintos grupos de interés, la competencia de delegar, ¿no? Hay que saber delegar, cuándo hacerlo, ya lo habíamos visto en una clase entera, el saber proponer o promover dentro de una empresa el trabajo en equipo, ¿no? Eh, Identificando las capacidades individuales de los miembros del equipo, generando pues la combinación de también actitudes, aptitudes dentro de los miembros del equipo para que los resultados se vayan logrando, el tener reuniones efectivas, ¿no? Y ahí nos habíamos quedado. Ahora terminamos de ver algunas competencias ejecutivas más, por ejemplo, el tener la capacidad de desarrollar una red de relaciones con distintos profesionales, relaciones personales sobre todo. Aquí hablamos mucho de relaciones personales, que es una competencia que tiene una base en la habilidad social, la habilidad de relacionarse socialmente con otras personas, pero en este caso se enfoca un poco más al relacionamiento social en relación al trabajo, a los quehaceres de la vida profesional. A ustedes, cuando terminen la carrera y empiecen a trabajar, probablemente se les pida más que vayan generando esa red de relaciones. Cuando uno contrata personas y hace selección de personal, de alguna manera también mide cómo es el network de la persona que viene a trabajar, ¿no? Porque cuando una persona es contratada, la empresa también gana de alguna manera en la red de relaciones que tiene esta persona y su capacidad de buscar relaciones con otros profesionales, otras instituciones, por lo tanto. En la empresa holandesa en la que trabajaba,
de alguna manera nos medían de acuerdo al nivel de desarrollo dentro de la empresa, el network que uno iba teniendo, ¿no? De tal manera que a los juniors, pues no se les exigía mucho, pero se promovía que fueran a ferias, fueran a congresos, a seminarios, no solo a aprender cosas nuevas, sino también a establecer relaciones con pares, ¿no? Con personas de su mismo nivel y cada vez mayor nivel, ¿no? A un medior, a un profesional medior, sí se le exigía ya pues, que tenga relaciones con jefes, gerentes, supervisores, ¿no? Cada vez más nivel. Y eso es algo que la empresa gana, porque en la medida que tenga un profesional que tenga una mejor red de relaciones, pues esa red también de alguna manera es parte de la red de la empresa. Y a los seniors, ¿no? A los profesionales con más trayectoria, pues se les exigía mucho más, ¿no? Que su red de relaciones esté a nivel de gerentes, gerentes generales, miembros de directorio, directores en un ministerio, viceministros, ministros, ¿no? Porque eso es lo que uno va construyendo conforme va creciendo profesionalmente. Y tener esta red no solo se trata de tener la tarjeta, ¿no? Cuando uno va a un congreso o a una feria, a un evento, vuelve con muchas tarjetas, porque ahí los coffee breaks no son solo para comer, ¿no? Esos espacios en un evento entre conferencia y conferencia, si bien se sirve un café, se sirve eh, unas bebidas, esos espacios no solo son para ir a comer, no son para justamente establecer esos nexos, ¿no? Uno va de alguna manera a uno de estos eventos y empieza a fijarse quiénes están ahí, con quiénes les gustaría establecer algún tipo de contacto y uno busca a las personas y si es necesario uno se presenta, ¿no? Buenas, soy fulano de tal, soy de esta empresa, muy interesante lo que están haciendo ustedes, cuéntame un poco más. Y uno lo que saca probablemente es una tarjeta con un teléfono, un correo electrónico. Y esta información que uno va teniendo de estas personas hay que gestionarlas, ¿no? Esta información hay que gestionarla. Uno tiene un tarjetero donde va ordenando las personas y de vez en cuando, si es una relación que me importa desarrollar, pues hay que escribir por correo, hay que llamar por teléfono. A algunos más importantes habrá que invitarles de vez en cuando a almorzar. Y así es parte del trabajo de uno desarrollar esa red de relaciones, lo que también se conoce como el network, que te ayudan mucho en tu trabajo profesional. En algunos casos, por ejemplo, cuando uno termina la universidad, la red que tienes, que ya tienes ahora, te ayudará quizás a enterarte de oportunidades de trabajo, te ayudará a mandar tu CV a través de algún conocido para que sea considerado en un puesto que te interese, ¿no? Cuando uno se queda sin trabajo, lo mismo, ¿no? Por ahí, por alguna razón, dejaste de trabajar y quieres buscar una nueva oportunidad, lo primero que uno hace es buscar esa red de relaciones, ¿no? que a uno le sirven. Pero claro, cuando uno está en la empresa y, por ejemplo, necesitas buscar un proveedor de algo, la red de relaciones, necesitas, por ejemplo, buscar un material, buscar un insumo, un producto que te interesa, pues para eso está la red también. Eh, Cuando ya vendes y tienes un producto que vendes, pues buscas también tu red para ver si llegas a un cliente, a un potencial cliente. Eh, por ahí una red relacionada con el aspecto legal también es importante. Entonces, la red de relaciones es parte del trabajo y desarrollarla es parte de lo que un directivo tiene que saber hacer. Mejorar su red de relaciones, mantenerla, hacerla cada vez más diversa, pero también con personas que nos ayuden a solucionar problemas pronto, ¿no? Es algo que yo a veces digo y es que el éxito de alguna manera lo puede dividir uno en tres tercios, ¿no? El primer tercio que son los conocimientos técnicos, es necesario ser muy bueno en la disciplina que estás estudiando, en este caso ingeniería, tienes que ser un muy buen ingeniero
con el conocimiento técnico de la ingeniería de tu rama. Pero ese es un tercio, ¿no? Hay otro tercio que para mí es justamente la capacidad de tener un network potente, ¿no? Puedes conocer mucho, pero si no sabes cómo llegar a través de otras personas a donde quieras llegar, será más difícil el trabajo. Entonces, un network es importante. Conseguir financiamiento, por ejemplo, para un emprendedor. ¿Cómo consigo financiamiento? Por ahí está el network, ¿no? Necesito acercarme a tal banco, conozco a alguien que esté en ese banco, puedo llegar, ¿no? Esto sin que esto signifique tráfico de influencias, ¿no? Eso sí es justamente uno de los deterioros del manejo y la gestión de las relaciones es ese tipo, ¿no? El tarjetazo, el llamar al congresista para que se pase en algún procedimiento o al asesor del ministro para que te contraten ahí con algunos malabares. Eso es un mal uso de la red de relaciones. Ahí entra la ética, ¿no? O sea, con ética tú tienes que saber hasta qué punto, cuál es el límite en una relación cuando ya no estás pasando a realizar acciones que no son éticas. Entonces la red de relaciones, el segundo tercio, y el tercer tercio, a veces lo digo así, también es la suerte, ¿no? O sea, puedes tener muy buen conocimiento, puedes tener muchas relaciones, pero hay oportunidades que son de suerte, de circunstancias que se dan para que tú puedas lograr un resultado mejor. Entonces, la red de relaciones es algo que hay que trabajar y es parte de tus competencias, ¿no? Una competencia de cuanto más fuerte tu red, más diversa, con personas de un nivel de decisión mayor, pues tu red de relaciones es mejor. Y así también serás más valioso para tu empresa y en algún proceso de selección será más valioso para la empresa contratarte. Porque no solo contrata a una persona, sino contrata a esa persona con su red detrás, ¿no? Entonces eso es otra competencia ejecutiva: gestionar, hacer crecer, fortalecer la red de relaciones. Otra competencia que podemos ver ahí está relacionada con el manejo de conflictos y las negociaciones, ¿no? Manejo de conflictos los va a tener uno, eh, siempre se presentan conflictos, entonces como los casos que hemos visto, no hay conflicto, pues hay que tener ciertas competencias, habilidades para manejar los conflictos, ¿no? El diálogo, ¿no? Analizar las causas del conflicto, los partícipes del conflicto, quienes están de alguna manera involucrados en el conflicto, saber conocer los intereses explícitos que van generando esos conflictos, pero aún más tratar de entender los intereses a veces ocultos dentro de los conflictos. ¿Qué hay detrás? Y para saber ese qué hay detrás, hay que saber construir confianza, ¿no? Confianza para que las personas, de alguna manera u otra, exterioricen las causas más profundas por las que están actuando de una manera que no está siendo beneficiosa, ¿no? Entonces y eso con comunicación también, ¿no? Una adecuada comunicación, una creación de confianza, una empatía adecuada, uno puede tener mejores competencias para manejar conflictos que se presentan, ¿no? Que se presentan desde los que se pueden dar a nivel personal, de personal, a nivel de empresas que tienen conflictos, una empresa que fue contratada, facturó, se le pagó, no cumple. Ahí ese es un conflicto que hay que empezar a trabajar, ¿no? Porque no cumple y llega un momento en que quizás hay que pasar ya a unas medidas de fuerza, ¿no? Más coactivas, ¿no? Cobranza, parar algún tipo de relación contractual, ¿no? Porque es parte de los conocimientos, ¿no? Ahí ya les va a tocar tener que aprender un poquito también de temas de contratos, ¿no? Y van a tener que leer contratos y mejorarlos y proponer cambios, ajustes a los contratos. Es algo para lo que un ingeniero no necesariamente se prepara, pero en el trabajo profesional pues nos toca, ¿no? Nos toca. Y de leyes, ¿no? También. Entonces,
conflictos y conflictos también con el entorno, ¿no? Alguna vez me tocó trabajar un proyecto con una empresa de electricidad. Ellos tenían un fondo social que tenía una cantidad de dinero con la que podían desarrollar proyectos y nos contrataron para desarrollar proyectos, ¿no? Con ese fondo, con el dinero de ese fondo social, pero detrás de ese fondo ya con anterioridad se habían empezado a gestar unas malas prácticas, ¿no? Y me acuerdo que los agricultores de esa zona querían que con ese dinero se compre fertilizantes. Entonces nosotros decíamos, pero ¿por qué gastar más o menos 6 millones de soles en fertilizantes? Eso era más de lo que necesitaban ellos en 4 años de producción, ¿no? Pero ellos insistían en comprar el fertilizante. Propusimos proyectos, otra forma de gastar mejor el dinero, pero no, había un interés ya oculto muy fuerte para comprar esos fertilizantes. Y alguna vez tuvimos una reunión, incluso llegaron personas que se pusieron un poco violentas, nos cerraron el local, que no salimos hasta que no se compre fertilizante. Felizmente el director del fondo supo manejar ahí la conversación con los dirigentes, no pasó a mayores, pero ya nosotros, nuestro trabajo era muy técnico y el interés oculto era ese, ¿no? Comprar los fertilizantes. Al final nosotros hicimos nuestros proyectos con parte del dinero y parte del dinero efectivamente la empresa no pudo evitar tener que hacerlo, porque ya había detrás una presión muy fuerte, porque pararon la carretera, pararon la hidroeléctrica, hasta que no se le compren los fertilizantes. Total, que se les compraron los fertilizantes, fue todo un tema. Y nada, al final, ¿para qué querían los fertilizantes los agricultores? Para venderlo, ¿no? Y lo vendían, y esa era una forma en la que el dinero que era de un fondo, que estaba en una cuenta, llegara a sus bolsillos. Y no pensaban mucho en desarrollar proyectos que serían, digamos, sostenibles en el tiempo, ¿no? Porque llegaron los fertilizantes, se deshicieron, los vendieron todo y el año siguiente ya no tenían plata otra vez, ¿no? Parte de no comprender muy bien para qué se crean este tipo de fondos, ¿no? Pero eso a uno le sirve mucho para entender cómo manejar conflictos de ese nivel, ¿no? Y al lado del manejo de conflictos, también hay una competencia para saber negociar. Es otro tema. eh, Mi sensación es que nos falta mucho aquí en nuestra formación aspectos relacionados con negociación, ¿no? Esto es todo un curso de negociación o un diplomado de negociación, ¿no? Hay una serie de condiciones que estudiar para que una negociación sea efectiva. Pero algunos pincelazos gruesos. Lo primero, saber que uno siempre identificar cuando hay una negociación. Cuando tú vayas a ser contratado, hay que negociar. Negocias tu sueldo, negocias tus horas de trabajo, negocias de alguna manera las condiciones que te ofrecen. Hay una negociación y hay que saber negociar, ¿no? Primero, tener claro cuáles son las cosas que nunca debes ceder, cuáles son cosas que puedes ceder de alguna manera, ¿no? Establecer tu límite, tus condiciones mínimas, tus condiciones ideales, y aquí es donde tienes un campo de negociación. Lo importante de una buena negociación es que ambas partes que negocian ganen, que los dos ganen algo, y lógicamente que esa relación se fortalezca. Pero a veces alguno tiene un interés mayor, otro tipo de interés que se contradice, entonces negociar se hace difícil, pero hay que ir pensando siempre en cuánto puedo ceder, qué no voy a ceder de ninguna manera, qué sí cedería, y sentarnos. Ahí también hay varios perfiles de negociación, pero es algo que hay que saber hacer desde que te contratan, desde que tú contratas a alguien, también seguramente vas a negociar, desde que hablas con un cliente, le vendes un producto, y este producto requiere una implementación, ahí también negocias qué condiciones, qué precio, saber cuál es tu precio mínimo, tener la capacidad de hacer un descuento, por lo tanto a veces es saber también poner un precio un poquito superior, con tu margen para saber cuánto vas a descontar para que también el cliente
sienta que recibe un beneficio, es parte de, ¿no? De hecho lo recibe, porque paga menos. Pero todo esto ha sido parte de tu estrategia de negociación, ¿no? Eh, entonces, si ambas partes ganan, ha sido una buena negociación. Si ambas partes han cedido un poco, pero han logrado lo mínimo que esperaban, es una buena negociación, ¿no? A veces hay negociadores que se ponen muy duros, pero todo eso es parte de una competencia que tiene unos conocimientos, pero que luego ya hay que saber manejarse en en la situación, ¿no? Alguna vez me tocó negociar contrato con una persona que ya estaba dentro de mi equipo, nos tocó renovarle el contrato, era de otra nacionalidad, de una nacionalidad que sabe negociar, ¿no? Eh, y negocio duro, ¿no? Quiero tanto sueldo, quiero menos proyectos. Claro, el profesional este sabía más o menos cuánto valía, se había posicionado bien en la empresa, entonces fue a negociar duro. Y claro, uno sabe el límite y de aquí no pasamos y hay que empezar a generar otros beneficios para que al final ambos quedemos tranquilos en la negociación, ¿no? Pero eso pasa, hay que tener esa competencia y eso son competencias también ejecutivas, ¿no? Entonces, bueno, esos a grandes rasgos, estas competencias. Poco a poco irás desarrollándolas. Lo importante ahora es que te quede claro qué tipo de competencias son, cómo estás tú en ese tipo de competencias, en términos generales cada una a qué se refiere y en cuáles te gustaría desarrollarte más también. No, no todos son buenos negociadores, ¿no? Eh, entonces, competencias ejecutivas y ahora pasamos a ver las competencias de liderazgo, ¿no? Habíamos dicho además que las competencias estratégicas están relacionadas con la eficacia en la organización, las competencias ejecutivas más bien con la eficiencia, ¿no?, en la organización, y las competencias de liderazgo son las que te permiten fortalecer la unidad en la organización, ¿no? El tercer nivel del octógono que hemos estudiado. Ser líder, ¿no? ¿Qué significa ser líder? Ahí también hay algunas interpretaciones de todo un poco, ¿no? Se habla de el líder de Sendero Luminoso cuando se habla de Abimael Guzmán, ¿no? Desde mi punto de vista y la doctrina que damos en esta universidad, no era un líder. Podemos decirle cabecilla, podemos decirle el presidente del partido Sendero Luminoso, pero de líder muy poco, ¿no? Porque hablábamos que un líder se mueve por motivos trascendentes, por motivación racional, ¿no? Entonces ahora vamos a ver las características de competencias que se orientan a eso, ¿no? Se habla de Hitler como el líder de... No, nada de liderazgo ahí. Seguro un general, seguro un presidente de la Alemania nazi, pero líder no lo sé, ¿no? Cuando hablamos de líderes hablamos Miguel Grau, ¿no? Aquí representante del liderazgo piurano, ¿no? Miguel Grau, tipo que a todas luces, un gran líder, además de un gran estratega y un gran ejecutivo, ¿no? Eh, estratega, el, la capacidad que tenía para moverse en el mar y de saber cómo se mueve el enemigo y todo esto, espectacular. Ejecutiva, la capacidad de mantener ese barco a flote y generando pánico entre el enemigo, ahí hay que ser muy buen ejecutivo, ¿no? Y de liderazgo ni qué decir. Claro, una persona como Miguel Grau tendría que tener mucho liderazgo para que toda su tripulación esté dispuesta a entregar la vida siguiéndolo, ¿no? Entonces, por ahí va el concepto de liderazgo que queremos transmitir, que tiene que ver más con virtudes que logran que haya unidad. Entonces, para empezar ahí, responsabilidad, un líder es muy responsable, no solo de las cosas que se tienen que hacer y que él tiene que hacer,
¿no? O sea, con sus tareas, sus encargos, sus responsabilidades, ¿no? Entonces, las cumple a cabalidad, en el tiempo adecuado, con un compromiso férreo de hacerlo además de buena calidad. Eso es ser responsables. Pero también es ser responsable si te equivocas, asumir la responsabilidad, asumir tu error, pedir disculpas si es necesario. Eso es parte de ser responsable, ¿no? Lógicamente también saber poner metas adecuadas es ser responsable. De nada sirve que tú le pongas metas muy altas a tu equipo con la idea de que no lo va a lograr, pero se las pones altas para que se esfuercen. Eso no es responsable, ¿no? Entonces, ahí la responsabilidad, una competencia, detrás de eso hay orden, ¿no? Detrás de todo eso hay la virtud del orden, ¿no? Otra competencia de liderazgo, la justicia y la equidad, ¿no? El ser justos, el dar a cada quien lo que le corresponde, ¿no? Eh, Algún momento quizás te va a tocar ponerle el sueldo a alguien, ¿no? Decidir cuánto le vas a pagar a una persona. Allí tenemos que apelar a la justicia, hay que ser justos, ¿no? No porque es una persona que, digamos, viene en una condición humilde, le vas a pagar menos en un puesto que ocupa otro y que gana más. No, no. Allí la justicia tiene que prevalecer. Claro, las empresas para eso tienen toda una estructura de sueldos y salarios, ¿no? En las que se basan para asignar la propuesta de sueldo a un postulante que estamos contratando, ¿no? Hay escalas salariales, las empresas suelen tener su escala salarial para evitar justamente que haya injusticias y para evitar que haya algún tipo de discriminación, ¿no? Está de moda ese término. Y obviamente esa justicia tiene que darse entre hombres y mujeres, ¿no? No lo sé, hoy en día todavía es parte de un tema que se ve mucho en los medios, de esa lucha de las mujeres por lograr justicia, por ejemplo, en este tema, ¿no? No me ha tocado nunca trabajar en una empresa en la que a la mujer por ser mujer se le pague menos. No lo he visto. Eh, Quizás todavía quedan algunos lugares donde es así. Si te toca ser directivo de un lugar que sucede algo así, la mejor lucha que puedes hacer y sin hacer, digamos, escándalos en las calles es ponerle un sueldo justo tanto a un hombre como a una mujer. Ese es nuestro mecanismo de generar cambio en la sociedad, ¿no? Eh, entonces, justicia, equidad también, ¿no? Ser equitativos. A veces hay que ser un poco equitativos con la distribución de- La distribución de un bono normalmente está relacionado con el esfuerzo mayor o menor que ha puesto alguien. Ahí uno no puede ser equitativo, ¿no? No puedes dar a todos por igual cuando sabes que unos se han esforzado más que otros. Entonces ahí no puedes ser equitativo. Ahí lo que tienes que hacer es ser justo. Pero hay circunstancias en las que sí es bueno ser equitativos. Eh, Además, está la generosidad, ¿no? Uno puede ser justo, pero a veces también uno puede ser generoso, ¿no? Y cuando eres generoso es tener esa capacidad de dar más de lo que corresponde. Si tú le das más a alguien de lo que le corresponde, no estás siendo injusto con los otros, estás siendo generoso con esta persona. Eso también puede ser el caso, siempre y cuando no genere mal ambiente también. Eso es parte de la capacidad de analizar cuándo puedes sí ser generoso. Y no solo en términos monetarios, ¿no? Tú puedes tener un trabajador, una persona que está en tu equipo y que por ahí tiene un problema y tú eres un poco generoso con tu tiempo y le dedicas un poco más de tiempo para seguirlo, para acompañarlo, ¿no? Eso es también ser generoso. Eh, Ahí no, si le doy a cada quien lo que le corresponde y más o menos a cada trabajador le doy determinadas horas de reuniones, pero si una persona necesita más, le doy más. Y eso es generosidad, eso no es justicia, ¿no? Entonces, todo esto está, detrás de todo esto que les transmitimos aquí, eh, está pues la doctrina cristiana, ¿no? La doctrina católica. Eso es uno de los grandes, digamos, bagajes
y activos que tenemos en esta universidad y que transmitimos, ¿no? Que tenemos la enseñanza, el ideario de una universidad, de ideario cristiano, ¿no? Y eso lo pueden ver, hay una parábola muy bonita, ¿no? En la que Jesucristo cuenta, ¿no? De un dueño de un negocio que va temprano, contrata a unos trabajadores, les paga una cantidad de dinero, va al mediodía, contrata más trabajadores, les paga lo mismo, y va al final de la tarde, contrata más trabajadores y les paga lo mismo, ¿no? Entonces, los que trabajaron todo el día le dijeron, oye, ¿por qué les pagas a ellos lo mismo, no? Suena injusto, ¿no? En este caso, el Señor dice, no, yo contigo convení que te pagaba esto, y es lo justo. Con nosotros estoy siendo generoso, ¿no? Está bien, trabajaron menos y quizás comprendo que tú sientas un poco molesto, pero no estoy siendo injusto contigo. Estoy siendo generoso con ellos. Tú estás recibiendo lo que te correspondía y lo que acordamos, ¿no? Entonces, estos aspectos nos ayudan a reflexionar también cómo un jefe a veces debe comportarse, ¿no? Eh, y eso genera, a final de cuentas, mucho respeto, que es lo que viene enseguida, ¿no? Genera confianza, sentido de pertenencia de uno, ya, y el que no acepta que eso suceda así es un envidioso, ¿no? O sea, así de simple. La envidia está por ahí, por todos lados. Entonces, si alguien es justo contigo, pero generoso con otro, no puedes sentirte molesto por eso. Eso se llama envidia, ¿no? Y no hay que ser envidiosos, siempre y cuando contigo hayan sido justos. Ahora, si contigo son generosos, hay que agradecerlo, ¿no? Y la generosidad en una empresa no tiene que ser regla, ¿no? Es algo que puede darse en ciertas circunstancias, porque también sí puede generar mal ambiente. Entonces, parte de estas competencias de cuándo aplicar qué criterios, ¿no? Mucho criterio, liderazgo es mucho criterio. Luego está el respeto, ¿no? El respeto, que es la consideración de la otra persona, siempre, ¿no? Siendo quien es dentro de la empresa, todos merecen respeto. Desde el que te abre la puerta, el que hace la limpieza, el director, el accionista, tu colega, todos merecen respeto, mínimo. Ver a un jefe que falta el respeto a otros es terrible. La autoridad que pierde cuando uno ve a un jefe que le falta el respeto a alguien, ¿no? Alguna vez en un almuerzo, un jefe se fue de boca y le faltó el respeto a una persona que trabajaba ahí en la empresa. Uf, terrible. Y si te pasa eso y te das cuenta, inmediatamente a resarcir, ¿no? Inmediatamente a... Hay una palabra ahí que no me viene a la mente ahora. A pedir perdón si es necesario, y si es en grupo mejor. Y si no te das cuenta, te da un poco de vergüenza pedir disculpas en ese momento, tienes que reparar. Tienes que reparar el daño que has generado, ¿no? Una falta de respeto. Ir, buscar a la persona, pedirle disculpas, y si es posible después en público también, ¿no? Eso es de un líder, porque estás valorando y estás teniendo ahí un motivo trascendente para actuar, porque estás pensando en la ofensa que has generado. Entonces, el respeto siempre, la falta de respeto no hará otra cosa más que pierdas autoridad, humildad, ya lo hablábamos un poco cuando hablábamos de poder, ¿no? Lo que te va a ayudar a que el poder no se te suba a la cabeza y te vuelvas una persona insoportable es la humildad. Humildad, sencillez, simpleza, ¿no? Que súper interesante es tener un jefe que, siendo el tremendo capo que es, porque me ha pasado, tenía un jefe de esos que inspiran tremendamente, ¿no? Además de genio, un tipo que se movía ministros, directores a un nivel bien alto, y él llegaba todas las mañanas con su pan calientito, pasaba por las oficinas de los que llegábamos temprano y nos invitaba un pancito, nos saludaba y se subía a su oficina, ¿no? Claro, los que estábamos en esa unidad. Entonces, ¿qué diferencia, ¿no? Entonces ahí la humildad. Pero también humildad para saber reconocer los errores
Eh, y esto va de la mano con los 4 autos que te tienes que comprar, ¿no? Para ser un buen directivo. Anda ahorrando para comprarte estos 4 autos, ¿no? Primero, autoconocimiento. Ya está, lo hablamos hace unas clases. Hay que conocerse bien a uno mismo, el autoconocimiento. La autocrítica. Hay que saber también criticarse a uno mismo, ¿no? Hay que saber autoanalizarse, ¿no? Te autoanalizas de vez en cuando y te sabes criticar, sabes darte cuenta de tus errores, ¿no? Eh, porque sin eso no funciona. Alguna vez también tuve una persona a mi cargo que tenía 4 proyectos, era gerente de proyectos, eh, y había 2 proyectos que iban mal, no avanzaban, ¿no? Entonces lo convocamos a una reunión. ¿Qué pasa con estos proyectos? Es que el cliente, es que el desembolso, es que la facturación, es que mi vacaciones, terrible. Nada de lo que había retrasado los proyectos eran responsabilidad de él, ¿no? Terminó la reunión, nos miramos, estaba también el gerente, este que les cuento que era, y él me dijo, ninguna capacidad de autocrítica. O sea, y nosotros sabíamos, porque el cliente se había comunicado con nosotros que había malas decisiones que se habían tomado, ¿no? Pero no asumió ni una. Terrible, ¿no? La poca capacidad de también saber reconocer tus defectos, tus errores, ¿no? Si no te das cuenta de eso, nunca mejorarás. Entonces, autoconocimiento, autoanálisis, autocrítica y a veces autoayuda también. Hay que saber, de vez en cuando, ayudarse a uno mismo a salir adelante en ciertas circunstancias. ¿Ya? Pero para eso, humildad, si no, no funciona nada. Veracidad, también siempre la verdad, muchachos, siempre la verdad. La mentira tiene patas cortas, dice el dicho, ¿no? Algún día se sabrá. No hay nada más feo que ver a tu jefe mentir. Ya lo hemos hablado antes, ¿no? Ya les he contado antes. Un jefe que modificaba los estados financieros para que se vea que es un gran logro, ¿no? Cambiar números, cifras, para que se vea que está haciendo las cosas bien y todo eso no era, ¿no? Entonces mentir es terrible, ¿no? Eso no debe pasar, no debe pasar. Menos si eres jefe, porque tu autoridad se desploma y es más difícil ser líder. Dejas de ser líder, mejor dicho, es más difícil ser buen directivo, dirigir gente. No hacer promesas también. Yo les cuento que una vez también un error que cometí, ¿no? Tenemos la posibilidad de mandar a una persona a hacerse una capacitación al extranjero y se lo comuniqué sin tener la seguridad, ¿no? Entonces la persona se ilusionó, pero luego no se pudo, entonces ahí quedé mal, ¿no? Y no es por quedar mal, sino porque, claro, después pierdo autoridad ante esa persona. Entonces, tener cuidado. Por eso, al lado de la veracidad va también a discreción. Cuando uno es jefe hay que ser muy discretos, ¿no? Comunicar las cosas cuando uno tiene la certeza de que son así. No adelantar cosas. Tampoco decirle a alguien, oye, quizás el próximo año te aumentamos el sueldo. Ni siquiera lo has analizado y ya te están, no lo vas a cumplir, peor, ¿no? Generas un mal ambiente ahí. Entonces, veracidad, discreción, ¿no? Son aspectos que van de la mano. Finalmente, un líder está pensando permanentemente cómo lograr que su gente esté mejor. Desarrollo de personas. Cómo las personas que están a su cargo van a desarrollarse y crecer allí donde está. O sea, uno siendo jefe, ¿cuánto influye en las personas que están a su cargo? Mucho. 8 horas al día, 5 días a la semana, ¿cuánto tiempo es interactuando? ¿Y cuánto yo, siendo jefe, puedo influir en su vida? Muchísimo. Y es una de las cosas que te dan más satisfacciones cuando uno trabaja. Tomar a alguien, que les cuento una experiencia, tomar a alguien recién egresado, lo contratas como junior, lo ayudas, lo vas viendo crecer, ves que tiene muchas competencias y crece y crece y crece y de pronto un día viene y te dice,
me voy, porque tengo esta oportunidad que son mucho mejores que las que tú les puedes dar en esa empresa. Apena un poco, porque claro, hay una relación, también hay de afecto, ¿no? Un lazo, pero realmente te alegras porque se va a volar, ¿no? Esto es una gran enseñanza que me dejaron mis maestros. Si tú realmente estás comprometido con tu empresa, siempre tienes que estar pensando en quién va a ser tu reemplazante. ¿Quién se va a quedar en el cargo cuando tú no estés? Lo opuesto es esa gente que no quiere que alguien le haga sombra, ¿no? Incluso contratan gente mediocre para tenerlo siempre ahí abajo y nunca haya alguien que pueda, como se dice, serrucharle el piso, ¿no? Es lo opuesto a lo que es ser un líder. Un líder busca gente mejor que él o con un potencial mayor que él para subirlos, ¿no? Para desarrollarlos. Y siempre pensando en quién va a ser el que ocupe mi puesto cuando me voy, porque uno no es eterno en una empresa, ¿no? Entonces, si realmente estás comprometido con tu empresa, decía este maestro, tienes que pensar en quién va a ser tu reemplazante. Porque así, el día que te vayas, no dejarás un vacío y la empresa se tambalea. El día que te vayas, habrá alguien que lo haga incluso mejor que tú, porque tú lo preparaste, ¿no? Eso es liderazgo en una organización, ¿no? No tener a la gente aplastada y que no crezca. Eso es liderazgo. Y en una sociedad es liderazgo cuando tú haces las cosas pensando en que la gente esté mejor, ¿no? Y eso es lo que no eran ni Abimael Guzmán ni Hitler, porque llevaban a su gente a la muerte, ¿no? O a prisión, o a vivir en sufrimiento, ¿no? Entonces, el líder busca el desarrollo de las personas porque busca el bien para la gente que está a su cargo y los ayuda a crecer, ¿no? Enseñándoles, acompañándoles, haciendo el coaching, ¿no? Que está de moda también. Ahí hemos visto un famoso este, artista que fue contratado por el Ministerio de Cultura para hacer charlas motivacionales, ¿no? Tremendo coach. Nada. Eh, un verdadero líder, un verdadero coach está pensando permanentemente qué es mejor para su gente, ¿no? Para su país, para su sociedad, ¿no? Y no aprovecharse de las circunstancias para lucir. Eso no es liderazgo. Entonces, para ir terminando este tema, son tres tipos de competencias que hay que desarrollar para ser un buen directivo. Tú, en este momento, lo importante es que te des cuenta en qué competencias estás como, qué te gustaría desarrollar más. Y cuando ya estés trabajando, volver a recordar esto de vez en cuando y ver qué te está faltando para tener mejores competencias directivas, ¿no? No todos van a tener todas las competencias directivas muy bien. Eso es casi ser perfecto. Hay muy pocas personas que llegan a ser perfectos. Siempre flaqueamos en algunos temas, ¿no? Pero cuanto mejor vayamos fortaleciéndolas, pues tendremos posiciones directivas que den mejores resultados y generen más fuerza dentro de la empresa. Eh, Uno puede tener dentro de la empresa gente que es líder, pero que no llega a ser gerente, porque quizás le faltan esas competencias ejecutivas y estratégicas, pero allí donde está es líder, y ahí con esa gente hay que trabajar, ¿no? No todos van a llegar a ser gerentes generales, me encantaría que todos ustedes, y ojalá sería tremendo motivo de orgullo que todos lleguen a ser directivos en las organizaciones a las que vayan. De hecho, los estamos formando para eso, así que eso esperamos. Pero allí donde estés, si no llegas a tener posiciones directivas, sé líder, porque un líder finalmente es un agente de cambio para bien de las personas. Eso es algo que todos podemos ser, ¿no? Y para eso hay que formarte, ¿no? Lo que dicen, ¿no? Se nace o se hacen los líderes. Un poco de ambas, ¿no? Pero más se hacen, ¿no?
también hay unas condiciones que te ayudan, ¿no? Hay personalidades que son más proclives a poder tener ascendencia sobre el resto. Pero si además de esos temperamentos que uno tiene, le pone carácter y le tiene claridad sobre lo que es liderar, con mayor seguridad harás mucho bien, ¿no? Entonces, eso es lo que esperamos de ustedes, que sean líderes y ojalá también estrategas y ejecutivos, que dirijan las empresas del futuro, las organizaciones del futuro y seamos verdaderos agentes de cambio positivo para nuestra sociedad. De eso se trata. Eh, y bueno, vamos a, vamos a terminar, vamos a darle unos minutitos más. Esto sí me gustaría que lo repasen un poco más en el libro. Ahí está el capítulo 7, ya me imagino que ya lo están leyendo, que hay unos perfiles que te van a tocar, ¿no? Y esto les pido que lo revisen para que también uno sepa identificar qué perfil tiene el jefe que tienes, ¿no? Para también saber moverse. Hay que ser mansos como palomas, pero astutos, dice el Evangelio, ¿no? Un poco mansos como palomas, pero también astutos como serpientes, de vez en cuando. Entonces, hay jefes que son mediocres, que están ahí porque los recomendaron, porque lo votaron y nadie sabe votar todavía, ¿no? Y eres de pronto congresista y no tienes ni capacidad estratega, ni ejecutivo, ni menos líder, ¿no? Esos son los mediocres. O porque es hijo del dueño o un recomendado con tarjeta. Entonces, ojalá no te toquen jefes mediocres y evidentemente no creo que llegues a ser un jefe mediocre. Gente que está ahí porque lo pusieron. Les cayó el puesto, ¿no? Entonces, no sea lo que te toque. Hay otros que son tiranos y tener cuidado con esos jefes que son tiranos. Son muy buenos visionarios, te convencen a veces con su visión, pero después a la hora de las cosas te tienen ahí usando mucho su poder coactivo, ¿no? Eh, porque como no tienen capacidad ejecutiva, tienen visión pero no saben cómo delegar, no saben cómo comunicar, ¿no? Usan mucho su poder coactivo y tienen ahí eh, dotes de autoritarismo, ¿no? Y menos se preocupan por los demás. Lo que quieren es sobresalir, que las cosas se hagan que se hagan las cosas que él dice y no lo que es mejor para la organización. Entonces ahí tampoco hay liderazgo. Tener cuidado con esos jefes. Eh, si esto es muy frecuente y si empieza a afectarte, a veces es mejor decir hasta aquí nomás. Hay otros que son demagogos, ¿no? Usan mucho el poder persuasivo, eh, comunican muy bien, pero ni tienen visión ni tampoco se preocupan por el resto. Quizás solo se preocupan por lucir, porque suene bien lo que dicen. Por ahí hemos tenido un presidente con esas características, ¿no? Capacidad de hablar impresionante. Pero economía cero. Bueno, los primeros 5 años, su primer gobierno de 5 años fue un desastre, ¿no? Cero de visión de país, se cerró al mundo cuando todo el mundo se estaba abriendo a la globalización. Cero conocimiento de economía, de este tipo de... Y hablaba de economía de manera impresionante, ¿no? Uno le creía, pero cero conocimiento detrás. Y cero interés porque los peruanos estemos mejor, ¿no? Fue quizás una de las peores épocas. Estoy hablando ahí, también hay tiranos en la política, ¿no? Que hemos conocido. Algún manipulador también, buen estratega, buen ejecutivo, pero no se preocupan por el resto. Hay un señor llamado Vladimiro que más o menos tenía esas características. Ustedes vean los Vladivideos y vean cómo el hombre manipulaba, ¿no? Está muy inteligente el hombre, muy inteligente el tipo. Manipulaba con su persuasión también, ¿no? Imagínense tener empresarios, políticos, jueces sentados ahí dándole dinero. Terrible, ¿no? Terrible. Espero que no te toquen jefes así, ni siquiera del bonachón, ¿no? Que a veces, sí, pues es buena persona, realmente cae bien, tiene carisma, ¿no? Pero
ni tiene visión estratégica, ni pensamiento estratégico, ni es un buen ejecutivo. Entonces, no va a llevar la organización a un buen destino. Por ahí, ojalá un prestigioso, que si bien no tiene muy buenas competencias ejecutivas, eso consiguiendo un buen subdirector, un buen subgerente, una buena mano derecha ejecutiva, se arregla, ¿no? Claro, los cuatro primeros no tienen nada de liderazgo. Son personas que no les interesa el resto, solo ellos, mucho egoísmo, ¿no? Está el prestigioso, ¿no? Que con un buen ejecutivo al lado puede hacer grandes cosas. Está el persuasivo, que también, sabiendo escuchar a los visionarios, a los que tienen capacidad estratégica, pueden hacer cosas impresionantes. Y está el líder, el directivo ideal, que ha desarrollado capacidades estratégicas, ejecutivas y de liderazgo, que con la humildad del liderazgo sabe también llenar sus deficiencias con la experiencia de los otros. Eso es ser líder, ¿no? Que es distinto también de ser un buen gestor. Ahora, detrás del liderazgo hay muchas virtudes, ¿no? Y ahí ustedes han estudiado las virtudes, ¿no? Entonces, la persona virtuosa es una persona de una pieza, hay unidad de vida, ¿no? Para lograr unidad en una organización, uno primero tiene que tener unidad de vida, ¿no? Y eso con las virtudes. Ahí ustedes pueden ver que hay virtudes, las cardinales, virtudes en la inteligencia, virtudes en la voluntad, y más aún, ya eso es interesante, cuando hay una persona que además tiene esas virtudes teologales, ¿no? Ya eso es completo, ¿no? Que además es una persona espiritual, de fe, y que hay coherencia entre su vida de fe y su vida en las actividades ordinarias, ¿no? Eso, ojalá tenga un jefe así. Yo he tenido un par así, que además de su capacidad de pensamiento, de ejecutiva, etcétera, personas de una pieza honorables al máximo y que además te ayudan a crecer en tu espiritualidad. Eh, Ojalá, ¿no? Eso es lo que les deseo realmente, ¿no? Y bueno, hay una lecturita y para terminar, si en un momento van creciendo, este libro que les he pedido que lean, por eso les he recomendado que lo compren, ya algunos lo tienen, es un libro al que vas a volver a leer cuando vayas creciendo en la empresa. Y hay otro libro de Manuel Alcázar que se llama Cómo mandar bien, que también te lo recomiendo. Ya cuando estés ocupando posiciones de mando, cómpratelo. Cómo mandar bien se llama el libro. Te ayudará mucho a reflexionar y a fortalecer algunos aspectos de tu capacidad y de tus competencias directivas de mando. Muy bien, eso es un poco en cuanto a las competencias directivas. Salió un poquito larga la clase, pero ahí está. Entonces nos estamos viendo el jueves. Ya estoy colgando hoy el caso número 3 que veremos la próxima semana. Lo leen bien, lo discuten en grupo y lo vemos el martes y jueves de la próxima semana en los mismos horarios que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Los que han tocado martes, los que les ha tocado jueves, en esos horarios. Vayan trabajándolos, aprovechen para avanzar con la película que les ha tocado ver. Ya por lo menos ya deberían haberla visto. Aprovechen esta hora que queda para reunirse, discutirla y plantear su informe. Muy bien, mucha suerte. No dejen de leer el libro. Ya les he dicho los capítulos que hay que leer. Para este tema, el capítulo 7. Muchas gracias. Nos vemos el jueves.